Decía ayer que muchos abogados, y que quizás el libro que más se ha escrito en México es sobre el control de la detención. Y yo, de hecho, en México hice una cosa que me pareció buena, que fue tratar de estar al día en los libros que se estaban escribiendo por los mexicanos. Primero porque sabía que soy extranjero y que al ser extranjero tenía que entender el modelo mexicano. Yo alguna vez les he dicho a ustedes que cada vez que yo escribí un libro en México, cada vez que yo opiné en México y cada vez que preparé una clase, me pregunté qué dice la jurisprudencia, tesis aisladas y tesis de jurisprudencia. Y esto me daba una riqueza en la interpretación de la norma y en la realidad, en la interpretación de la realidad, en la investigación y lógicamente las audiencias, en las nuevas audiencias que México empezaba a implementar desde el 2004, empezando por Nuevo León. Escribí sobre la audiencia de control de la detención, escribí sobre la audiencia inicial o de vinculación a proceso y lógicamente traté de entender el tema de la fragancia, de explicar el tema de la fragancia, pero principalmente eh, un problema. Y era este grito de que nadie lo señaló. Yo me iba al artículo, yo me iba al artículo 116, perdón, 16, párrafo quinto de la Constitución Federal. Todavía no teníamos el 146 del Código Nacional, porque recuerde que estamos con un Código Nacional hasta el 2016, 2014, 2016, 2014 mejor. Tenemos una reforma del 2008, tenemos códigos antes del 2008, que fue los que ya dije ayer, y lógicamente tenemos una constitución política reformada en el 2008, pero que mantiene algunas normas y entre ellas el artículo 16. Un artículo muy largo, muy lleno de proceso penal. Y yo escuchando las audiencias, escuchaba el señalamiento. Y yo leyendo la Constitución política, preguntaba a mis amigos procesalistas, oye, ¿dónde está el procesamiento? El señalamiento. Y de preguntar a preguntar, me enteré de una investigación que se hizo, creo que en el CIDE, donde se probó académicamente que la mayoría de los señalamientos para legitimar la detención de un imputado eran testigos falsos. Un oficial de policía, dos oficiales de policía, tres, dependiendo de las exigencias del juez, que llenaban un machote de, eh, de fragancia, de detención en fragancia, y ponían el nombre, la firma y una dirección falsa, y la investigación empezó con localizar esas direcciones que no aparecieron nunca. Como prevalecía en ese momento la fe ministerial, lógicamente no se podía cuestionar que ese testigo que no vivía donde vivía, porque además no existía, y que no era porque no era, y porque no aparecía ni siquiera en las actas de nacimiento mexicanas, pues había fe ministerial producida por la jurisprudencia mexicana y por tanto no se podía contradecir el dicho del Ministerio Público. Esta es la realidad que yo me encuentro cuando vengo a México, que la estoy diciendo rápidamente, pero que es bastante peligrosa, falsa, mentirosa e injusta. Injusta. ¿Cuántas personas detenidas en fragancia sin fragancia? ¿Cuántas personas detenidas en fragancia con prueba de fragancia falsa? Nos estamos acostumbrando a mentir, México. También hoy se mienten en las audiencias. Nos estamos acostumbrando a mentir. Por eso nos golpeó a muchos abogados no mexicanos y a los mexicanos cuando la escuela de Girona empieza a pasearse con dinero de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por todo México, con unos manuales de razonamiento probatorio
en los cuales la verdad era imposible, solamente existen probabilidades, con lo cual, para mayor razón a la mentira, estos criterios de los filósofos del lenguaje. Yo leo la Constitución política y me encuentro con que el artículo 16, párrafo quinto, dice cualquier persona puede detener al indiciado. Cualquier persona puede detener al indiciado. Y la primera pregunta que le digo a un penalista experto, ¿qué es el indiciado? Y me señala el índice, el dedo índice. Porque cuando uno señala, señala con el índice. Y por tanto la Constitución se refiere al indiciado, es al señalado por una persona con el dedo índice. Y entonces yo hice la broma, ¿y qué pasa si señaló con la mano cerrada, con el brazo? Da lo mismo, lo importante es que señaló. Y por eso está la palabra indiciado. Indiciado. En el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido. Y entonces yo me propuse leer más despacio a partir de ese momento. Porque indiciado no es índice, no es dedo índice, no es dedo señalador, sino que hace referencia a uno de los conceptos más importantes que más se utiliza en la Constitución política, que es el concepto de indicio, aquel que señalan los indicios. Y empecé a trabajar esto, me recuerdo en Acapulco, con un caso, un chavo que caminaba por la costera con la cabeza de su suegra goteando sangre. Y me decían los abogados de Guerrero que no podían detenerlo porque no fue detenido cuando le cortaba la cabeza, porque no fue detenido cuando la mataba, sino simplemente con la cabeza de la suegra, y eso no lo colocaba en una situación de fragancia. Cerremos acá, cerremos acá, porque vamos a entender muy bien, y creo que hemos entendido con solo estos minutos, las injusticias más duras que se han cometido en México por una mala lectura de la Constitución y de la ley. Muchas gracias.